rol que cumplen los abuelos en la vida de los nietos es fundamental y el amor que une a un niño con ellos es muy especial. Los abuelos representan la historia viva. Son los recuerdos que llegan al corazón de nuestros hijos y de nosotros mismos a través de su voz. Y son, muchas veces, la contención, el refugio y la caricia que tanto se necesita. Es fundamental para un niño conocer su historia, saber cómo era la vida cuando sus padres eran niños, cuando no existía la computadora, el internet o el PlayStation. En este sentido, el papel de los abuelos es irreemplazable. Los abuelos transmiten sus vivencias pasadas a nuestros hijos y los nietos les acercan un pedacito del futuro cuando les enseñan a los abuelos a usar la computadora o a mandar un mensaje de texto. Realmente prestan una ayuda incondicional a los padres y una compañía inmejorable a nuestros hijos. Sin duda, no es lo mismo un hijo que un nieto, pero el amor profundo no entiende mucho de diferencias. Con todo esto, es importante que se conserve un equilibrio entre la responsabilidad y la obligación que se asume en el cuidado de los nietos. Para ello es necesario que los padres sean respetuosos con sus propios padres y no deleguen excesivamente el cuidado de los nietos. Por otra parte, los abuelos deben establecer los límites necesarios para poder disfrutar de otras actividades que sean gratificantes y de beneficios personales, y así mantener las relaciones familiares sanas. Hola, muy buenas noches y bienvenidos a su programa Familias de Éxito. Hoy tenemos un tema sumamente interesante y vamos a hablar sobre el arte de ser abuelos. Y para hablar de este interesante tema hemos invitado al arquitecto Rodrigo Bravo. Hola, Arqui, ¿cómo estás? Buenas noches. Manolo, buenas noches al público que nos está viendo esta noche. Y pues aquí estamos. No sé por qué me llamaron a mí, porque no me siento tan abuelo, pero... Eres un abuelo a todo dar y yo creo que va a ser una entrevista. Fíjate, es curioso, yo no me identificaba tanto como abuelo hasta que un amigo me dijo un día, ¿sabes qué? Yo un día, dice, si yo volviera a nacer y quisiera un abuelo, yo quisiera que tú fueras mi abuelo. Fíjate. Bueno, pues ahora que vamos a hablar sobre este arte, ¿no? Que no es la pintura ni tampoco la escultura, sino el arte de ser abuelo. Rodrigo, tú como abuelo me puedes contestar de una manera excelente. ¿Es cierto que se quiere más a los nietos que a los hijos? Ay, caray, mira, esa es una pregunta que a mí... Tengo una nieta, la nieta más grande que tengo tiene 14 años ya. Entonces tengo 14 años contestando esa pregunta, ¿no? De diferentes medios y me dice, todo el mundo me dice, oye, y miraban cómo me relacionaba y cómo me relaciono con mi nieta. Y tengo, te imaginas, un baúl de anécdotas con ella, ¿no? Le digo yo a ella que ella me cambió la vida a mí. O sea, y le digo, mija, y le mandé ahora en sus 14 años, le mandé una felicitación. Le dije, mija, te quiero tanto porque Dios me cambió la vida a mí a través de ti. Me hizo entender la vida de una perspectiva diferente. Y contestando esa pregunta, no se quiere más a los nietos, esa es mi contestación. Parece como que si se quisieran más a los nietos, pero lo que pasa está que cuando nosotros tenemos hijos, todavía no tenemos experiencia. La verdad es que todavía no sabemos amar. Muchas personas desarrollan un amor enfermizo, que no es amor. Y nuestros satisfactores de la vida, económicos, no están resueltos cuando somos papás. Entonces nos la estamos rifando en la vida muy fuerte, que no alcanzamos el tiempo. Tengo, por ejemplo, yo pues fui padre muy jovencito, y tenía que trabajar bien duro y tenía que quitar, o sea, cuando trabajas muy duro le quitas tiempo de atención a tus hijos, sí, aún con que seas buen padre, aún con que le dediques, aún con que seas, tienes que, o sea, te tienes que dividir, es la necesidad. Sí. Entonces, en aquel entonces, a veces no teníamos carro para llevar a nuestros hijos, mi señora los llevaba caminando al kinder cerca de la casa, teníamos un carro para todo. Y ahora, como abuelos, ¿sabes qué? Pues vámonos en el carro rojo, ¿no? O en el carro de mi hija, o en el carro
de mi hijo o en el carro tuyo o en el carro mío, ¿no? Entonces, llegamos como abuelos, para ser abuelos, como personas más maduras. Y con más tiempo. Fíjate que hay una frase que un día aprendí yo de Aurelio la comentó, ¿no? Algún autor lo dijo. Y dice que las personas somos responsables, y lo quiero unir a esto, ¿no? Somos responsables de la expresión de nuestro rostro después de los 40 años. El doctor Aurelio es el director general de Amistad Familiar. Sí, que por cierto le mandamos un saludo. Claro, por supuesto. Entonces, él cuando comentó esto me dejó impactado, porque antes de los 40 no somos responsables, decía este autor. Pues porque estamos madurando, estamos entendiendo, te estás asentando qué persona quieres ser en realidad. Y a partir de los 40, en realidad ya eres quien quieres ser, ya llegaste a donde vas a ir o te acomodaste en el camino que vas a seguir. Y de alguna manera eso se refleja, lo que sucede dentro de ti se refleja a través de tu rostro. Entonces la manera como nosotros somos abuelos es que ya llegamos, tenemos un amor más maduro, ya no hacemos un tango porque nuestros hijos quebraron un plato, porque nuestros nietos quebraron un plato. Ya hay más paciencia. Y mis hijos sí lo hacen con mis nietos, entonces digo, hey, cálmate. Y me dice mi nieta. Ya pasé por ahí, ¿no? Ya pasé por ahí. Entonces, es un amor más maduro, más discriminatorio, para lo malo sacarlo y concentrarnos en lo bueno, y que sabe aprovechar los buenos momentos para ser mejor, para poder impactar la vida de ellos, ¿no? Que eso es algo muy suave. Sí. Oye, Arqui, ¿y qué significa para ti ser un buen abuelo? Pues mira, le pregunté le dije a mi nieto, tengo un nieto de 8 años, le dije, mi hijo, ¿sabes que me invitaron a un programa de televisión? Espera, un momento, ¿cuántos nietos tienes? Tengo 4 nietos, una 2 y 2, una de 14, uno de 8, uno de 8 y 2 de 2. Ah, ok. Un niño y una niña, ¿no? Entonces, de 2. Entonces, cuando platicaba con el de 8 años, que desde niño andaba muy apegado conmigo, desde chiquito, le dije, me invitaron, ¿sabes qué voy a hablar? ¿De qué vas a hablar, abuelo? Me dice. Me invitaron a hablar acerca de los abuelos. Ah, dijo, tú sí sabes ser abuelo. Y le dije, ¿qué crees que le debo decir a los abuelos? Que sean buenos, dijo, que sean amorosos. Un niño de 8 años diciéndome, dile a los abuelos que sean amorosos, ¿no? Me acuerdo que he visto muchos programas, a veces he visto programas de niños que hablan acerca del mundo, y lo que dicen es que nos amen, que nos enseñen a amar. Eso es clave. Nosotros somos un ejemplo que ellos van a aprender, no de lo que decimos, de lo que hacemos. De lo que hacemos, el ejemplo. Bueno, oye, ¿y cuál es la aportación de los abuelos a la familia? Mira, eso va conectado con la otra pregunta, ¿no? Porque en realidad ser un abuelo es alguien que incide, que impacta, que influencia para bien, porque hay abuelos malos. Yo he conocido personas que han metido a sus nietos en el negocio de las drogas. Obviamente, un buen abuelo impacta para bien la vida de sus nietos. Un mal abuelo impacta para mal. O sea, nosotros somos influencia para bien o para mal. Influencia directa. Influencia directa. Ya sea, nosotros vamos a escoger si somos para bien o para mal, pero de que somos influencia, somos influencia. Sí, en todos los aspectos. Entonces, por ejemplo, lo que tú siembras en la vida de tus nietos, yo haz de cuenta que estoy inventando cómo ser abuelo, ¿no? Porque mis abuelos no vivieron aquí, yo no conviví con mis abuelos. El ejemplo mío fueron mis papás. Pero siempre, yo creo que en el cariño de anhelar, en los cuentos que yo leía cuando estaba chico y todo, que decía que los abuelitos... Películas. Y luego ya ves hasta los chocolates, la abuelita, es la abuela, el chocolate, y hay canciones de los abuelos, ¿no? Y que siempre impactan. Y hay un ejemplo mucho de un abuelo, que eso me encanta. Es un abuelo que este señor es pastor en Estados Unidos, un pastor muy grande, de una congregación muy grande, tiene muchos libros, y yo he estudiado sus libros y me impacta, que dice que él aprendió a ser cristiano, a seguir a Dios, porque su abuelo le enseñaba. Se iban al bosque y platicaba con él acerca de lo maravilloso que era Dios, y eso le impactó su vida tanto que entregó totalmente toda su vida a servirle a Dios. Por su abuelo. Entonces, los abuelos son de una gran influencia, somos de una gran influencia. Sí.
Mira, en estos tiempos en donde el papá tiene que trabajar, la mamá tiene que trabajar, normalmente pues por la necesidad, a veces estamos utilizando a los abuelos, a nuestros padres, ¿no? Como abuelos canguros, ¿no? Que nos están cuidando a nuestros hijos todo el tiempo. ¿Y tú qué piensas de que esta responsabilidad de los abuelos sea impuesta o sea voluntaria? Mira, ese es un conflicto, ¿no? Porque, por ejemplo, yo sé que ahorita puede haber personas que nos están viendo que en realidad tienen un conflicto en su vida. Primero háblanos de la que se impone, pues. Primero de la que se impone. Sí. Mira, yo he visto muchos casos de diferentes, ¿no? He visto abuelos que le quitan la responsabilidad a los padres, porque la responsabilidad de instruir a los hijos no es de los abuelos, es de los padres. Pero aunque en la Biblia, yo leo mucho la Biblia, en la Biblia hay un libro que se llama Deuteronomio. Sí. Y ahí Dios le dice a los hombres, a los papás, dicen, ustedes tienen que instruir a sus hijos y a los hijos de sus hijos, o sea, sus nietos. Sí. Entonces, si tú ves, es algo que a nosotros nos toca. En esto de lo que es la obligación impuesta, a veces está mal y a veces está bien. Todo depende de la situación. Del punto de vista. Porque, ¿no? por ejemplo, hay padres que por andar de baquetones le avientan la responsabilidad al abuelo. Y eso es algo que está mal. Nosotros como abuelos podemos dar una buena educación, podemos dar buenos consejos, ser de influencia, varias cosas buenas podemos, y como decía también malo, ¿no? Pero no estamos, la manera como Dios diseñó la vida, y eso es lo que me encanta, es que cuando nosotros somos padres, estamos jóvenes, tenemos mucha fuerza, tenemos mucha energía para aguantar tanta energía que tienen los niños, ¿sí? Pero a veces los abuelos no la tienen. Entonces, nosotros como abuelos no tenemos, aunque vemos algunos que poder decir que sí. ¿Tú la tienes? Yo sí tengo mucha energía, la verdad. No sé cómo le hago, pero yo tengo mucha energía, ¿no? Pero aquí el caso es que nos cansamos y también la paciencia. Hay una frase muy famosa que a mí me la enseñaron como abuelo. Un abuelo me la enseñó y me dijo, yo tengo un abuelo, soy abuelo, dijo, y mi nieta estaba chiquitita. Dice, es una alegría tremenda tener nietos, dice, 2 veces. Dije yo, ¿por qué? Dice, porque, qué alegría cuando vienen, pero es más alegría cuando se van, porque ya están agotados, ¿no? O sea, entonces, no estamos diseñados para eso. O sea, nuestra etapa donde estamos con energía, fuertes, despiertos, ¿verdad? Yo he visto abuelitas que se les pierden los niños. Sí, porque no los alcanzas. No los alcanzas, ya no estás tan despierto y depende de la edad de los abuelos. Por ejemplo, yo soy un abuelo joven, o sea, yo fui abuelo hace 14 años. Estamos hablando que yo fui abuelo a los 40 y tantos años. Pero de repente hay abuelos que empiezan a ser abuelos a los 60 y tantos. Cuando la hija o el nieto ya tiene 10 años, ya tiene 70 y tantos años, entonces ya está más cansado. Entonces de repente que los hijos por irse, pudiendo que alguien los cuide, pudiendo conseguir a alguien que los cuide, de repente quieren que el abuelo se haga cargo de la noche, o sea, no se puede, ¿no? Cada caso es diferente, pero entonces no se puede. Y he visto casos aberrantes, que los abuelos son tan obsesivos que le quitan los hijos a sus hijos. Sí. O sea, los nietos se los quitan hay de a los dos, hijos. ¿no? Hay de los dos, ¿no? Y empiezan a justificar de que no, es que él no puede, no, es que él tiene que trabajar, no, es que ella esto, no, es que no está capacitada, es que no es buena. La responsabilidad no es de nosotros, los abuelos, de educar a los hijos. La responsabilidad es de los papás. Oye, nosotros entonces, somos sí. el apoyo. Sí. Dado por Dios, somos el apoyo. Okay. Y quiero aprovechar interno para poder decir, muchas personas, muchos papás creen que la educación se les va a dar la escuela. No, la escuela es un apoyo. La escuela los va a instruir, pero en realidad la educación se la vamos a dar en casa. Sí. A los hijos. Sí. Y los papás, los abuelos, por ejemplo, yo tengo un grupo que yo me junto con otros hombres y oramos. Entonces yo siempre cuando oro por los abuelos, por los nietos, yo más que orar por los nietos, que sí oro por los nietos, le pido a Dios que nos dé a nosotros
a los abuelos, sabiduría para aprovechar el corto tiempo que estamos con ellos, para poder impactar positivamente su vida, para hacerlos campeones, para ser hombres de éxito, hombres que busquen a Dios, hombres que cuando lleguen a ser hombres, sean buenos padres y buenos esposos, hijas, mujeres, que sean excelentes esposas, excelentes madres, y sobre todo que sean hombres y mujeres que lleguen a impactar la sociedad positivamente. Sí, pero esta es la pregunta, ¿no?, que yo te quería hacer desde antes, es de que ¿cómo podemos los abuelos participar en la educación de los nietos sin entrar en conflicto con los papás? Mira, porque a veces lo que pensamos los abuelos no es lo mismo que piensa el papá o que piensa la mamá. Tenemos que entender, los abuelos son por parte del papá o por parte de la mamá, pero a veces no hay acuerdos entre también los cónyuges con los diferentes abuelos. ¿Cómo podríamos hacer? Mira, ahí tenemos que actuar de una manera muy inteligente, la verdad. Mucha sabiduría. Mucha sabiduría, ¿no? Sí. Porque obviamente me ha tocado ver abuelos y le digo yo a mi esposa, ¿sabes qué? Eso que está haciendo esta persona no está bien. Porque su papá le dice, está prohibido que hagas esto, ¿no? Lo está instruyendo correctamente. Y el abuelo, muchos dicen que los abuelos estamos para malcriarlos, para chiquearlos, como decimos. Entonces dice, bueno, deja que se vaya tu papá y yo te lo voy a dar, y yo te voy a hacer. Entonces, o de repente le da una instrucción. Yo conozco a un abuelo que a su nieto tenía 2 años, y el abuelo es mal hablado. Él dice que porque es sinaloense, dice él, ¿no? Pero muy mal hablado. De 10 palabras, 6 son malas palabras y 4 no. Es su manera de hablar. Y el niño tenía 2 años y hablaba igual que él. O sea, no hablaba igual que su papá, hablaba igual que el abuelo, porque el abuelo le dedicaba más tiempo. Mal hablado el niño. Mal, o sea, entonces, retomando la pregunta acerca de cómo, no hay que interferir en la educación. Si yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, en algo que mi hija o mi hijo le está enseñando a su hijo, mi primera obligación es hablar con mi hijo, tratar de hacerle ver que no es correcto, o de tratar de inducir con la figura paterna que yo tengo sobre mi hijo o mi hija, y entonces decirle, ¿me das permiso yo le quiero instruir, quiero hablarle de esto? Y entonces podemos hacerlo. No es correcto, salvo que el ejemplo que está recibiendo el hijo sea algo malo. Entonces, que yo le quiero enseñar algo bueno, desde mi punto de vista, yo se lo puedo enseñar aparte, pero tratando de ser alguien de impacto, como modelo, pues, como un ejemplo para ellos. Oye, fíjate que los tiempos de los abuelos con los nietos son tiempos que quedan muy arraigados en el corazón de ellos. Totalmente. Yo me acuerdo de mi abuelo se llamaba Joaquín, y yo me acuerdo, él vivía en el campo y tenía vacas, y yo me acuerdo de tiempos, sí, allá en La Coruña, en España, y yo me acuerdo de tiempos muy buenos con él. Él era castizo, él era una persona que tenía su boina, tenía su chaleco, era un español de esos vasco, que ustedes se imaginan, ¿no? Son vascos. Sí. Sí. Y entonces era un abuelote, pero fíjate, y me acuerdo de muy buenos tiempos con él. Y no me acuerdo mucho de tiempos con él y con mis demás hermanos, que somos 5. Me acuerdo de tiempos de él conmigo, cuando yo pasaba las vacaciones ahí. Yo no sé si había gente alrededor, no me acuerdo, pero me acuerdo de cosas que él me dijo, de cómo él me enseñaba, cómo él me decía, las vacas tienen que ir por este lado, me daba una vara y me enseñaba. O sea, lo que los abuelos nos enseñan es bien importante. Es que yo creo que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Nosotros cuando estamos aprendiendo desde niños, somos una tierra fértil. Una esponja. Una tierra donde caen las semillas y se siembran brotan. Y brotan, ¿no? Sí. Sea una semilla mala o sea una semilla buena. Y lo que los abuelos van sembrando por el tiempo, una cosa que es clave en la influencia con los nietos, es que nosotros nos bajemos a la altura de ellos, de los nietos. El otro día, un día me dijo mi nieto que tiene 2 años, que vive aquí en Mexicali, y la otra vive muy lejos, vive en Colorado, Denver, Colorado, por allá cerca de Denver. Y me dijo, mi nieta de 14 años, me dijo, vio que el niño, el más chiquito, que tenía como 1 año y medio, se ponía como loco cuando yo llegaba y me abrazaba y no quería nada más que estar conmigo. Y entonces ella me preguntó y me dijo, abuelo,
me dicen que yo, cuando estaba chica, me ponía así como el niño, que te quería muchísimo, te quiero todavía, dice. Pero no tanto, no sé qué. Y mi hermano también, y mi hermanito también. ¿Por qué te hemos querido tanto? Me dijo. Dije, mija, entonces Yolanda me dijo, es cierto, me dijo, ¿por qué te han querido tanto los niños? Dije, yo creo que es porque yo les doy tiempo de calidad. Tiempo de calidad. Tiempo es tiempo. Llegar con ellos y estar con ellos. Digo, tiempo de calidad porque, por ejemplo, la señora puede estar trapeando, puede estar barriendo, cocinando y tener al niño ahí, le está dando tiempo, pero no le está poniendo atención. Bueno. El ponerle atención, el jugar lo que ellos quieren jugar, el participar en lo que quieren participar. El que mi nieto llegue con una pelota de fútbol y que yo me vaya con él a jugar, él me ve entonces como su ídolo. ¿Por qué? Por el tiempo que yo... Entonces, ¿por qué te vuelves como el compañero de juego de ellos? Entonces, pero al verte como una persona mayor y al verte como alguien de influencia, es algo que ellos, de alguna manera, valoran demasiado. Sí. Y eso es clave para nosotros como es un compañero de juegos diferente. Poder aprender a utilizar ese tiempo para poder impactar positivamente la vida de los niños. Oye, ¿y cómo pueden los abuelos compaginar sus tiempos y sus hobbies con el cuidado de sus nietos? A ver, o sea, porque el abuelo necesita también sus tiempos y sus hobbies y a veces tiene que cuidar a los nietos. ¿Cómo puede compaginar ambos tiempos? Es muy fácil, yo creo que es muy fácil. Yo lo he hecho de la siguiente manera. Cuando yo trabajo. Y cuando yo leo. Y cuando estoy con ellos, no hago nada más que estar con ellos. ¿Verdad? Es lo que decía ahorita. Te das tiempo para ti. El tiempo, bajarte al nivel de ellos. Por ejemplo, yo he visto abuelos o padres que le hablan a sus hijos y les dicen, mi hijo, tú sabes que dos moléculas de hidrógeno con una de oxígeno va a formarse el agua. El niño quiere agua. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No? Le empiezan a hablar de que el átomo y que la llegada del hombre a la luna. El niño no sabe eso. El niño quiere jugar, tiene hambre, quiere comida. Y quiere jugar y quiere que lo lleves a la tienda de la esquina, al Oxxo. Mis nietos les encanta, aunque yo tenga nieve en la casa, ellos quieren que yo los lleve a las nieves. ¿Es por la nieve? No, es por el tiempo que andan conmigo, ¿no? Y para hacerte gastar el dinero. Sí, pero ellos no saben de dinero. Hay una anécdota, ¿no? Importa. Hay una anécdota que mi nieta, yo creo que tenía como 6 años. Andábamos en San Diego en una tienda departamental. Entonces mi nieta, andaban mi hija y mi esposa, y yo me fui por ahí a tomarme un café mientras ellas estaban allí de compras. Y mi nieta se quedó con ellas. Y ella agarró un vestidito y un suéter o algo así, ¿no? Y entonces le dije, no, mija, no tenemos dinero. Le dije, no le hace. Ahorita que venga mi abuelo, él me lo va a comprar. Ándele. Él sí sabe lo que yo quiero, él sí tiene. Y él sí sabe lo que me gusta. Y cuando yo llegué, llegó corriendo y dijo, abuelo, tengo ahí algo para que me lo compres. Está bien, hija, ¿cuánto cuesta? Obviamente costaba como $16. Entonces, ¿qué? Claro, mija. Ya ven, les dije que mi abuelo sí me entendía. 6 años, ¿no? No, pues es que ellos saben. Es el cariño. Sí. El cariño. Es como un imán, ¿no? Sí. Los imanes se pegan así. Sí. Así, eso es algo que sucede. Se atraen. Porque el amor, el entendimiento, el entender que cada uno tiene los roles. O sea, esto va a ser un caos si yo quiero meterme en el rol de los papás. Si yo quiero usurpar la obligación que le toca a él y el rol que le toca a mis hijos, va a ser un caos. Sí. Por ejemplo, yo he visto abuelos que el papá está castigando o está disciplinando a su hijo y se mete el abuelo, no te metes, entonces es un caos. Sí. Yo, por ejemplo, se rompe el orden. Y a veces hemos visto que tal vez mi hija no ha tenido una buena actitud con mis nietos y es algo que no nos gusta, entonces nosotros mejor decidimos en ese momento despedirnos e irnos para esperar a que haya un momento oportuno, poder hablar de esa situación, de esto. Tenemos que ser sabios. Sí. A lo mejor la sabiduría no va a caber en los hijos porque todavía no tienen la edad, ni la experiencia en el matrimonio, ni con los hijos, como la tenemos ya nosotros. Entonces, la sabiduría, cabe más la prudencia en los abuelos, que no muchas veces se da, pero sí cabe más en nosotros. Okay. De esa manera, con la comprensión y con el amor,
y el entendimiento del rol que juega cada uno, entonces vamos a poder convivir mucho más fácil. Hay que entender el papel de cada uno, ¿no? Exactamente. Y respetarlo, porque si no es un caos. Mira, ¿por qué se desbaratan los matrimonios? Porque el hombre no entiende su papel. Y la mujer a veces tampoco. Entonces, la mujer hace el del hombre y el hombre es el de... Digo, por favor. Se vuelve un caos. O sea, o el hombre quiere andar por otro lado, ¿no? Entonces se vuelve un caos. Todo Entendiendo nuestro rol, se van a entender muchas cosas. Todo tiene su Va a orden. funcionar mejor. Sí. Oye, Arqui, un consejo final que nos quieras dar a la audiencia y a los abuelitos. Se me hizo muy cortito. Es que el tiempo se pasa demasiado rápido, sobre todo cuando son temas tan interesantes como estos que normalmente la gente no toca. Consejo final. Yo le quiero decir a usted, si usted es abuelo o si usted es padre, nosotros somos hombres y mujeres de influencia. Hagamos lo que hagamos, sea para bien o sea para mal. Vamos a marcar con una tinta que no se borra la vida de nuestros hijos, para bien o para mal, y la vida de nuestros nietos. Aprovechemos bien el tiempo. Si ya no trabajamos tanto, si ya no estamos... Entonces, que los tiempos que nos los dejan para cuidarlos, que puedan ser tiempos de una convivencia especial. Que ellos no la van a escoger, prepárela usted. No quiera que ellos hagan lo que usted quiere, usted haga lo que ellos quieren. Bajémonos a su nivel, con toda la experiencia, con toda la educación que ya tenemos, con todo el amor que nos sobra para poder dárselo a ellos, pero bajarnos a ese nivel para poder impactar y que sea una aventura excitante y emocionante la relación con ellos. Arqui, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y esperamos tenerte muy pronto aquí. Muchas gracias, al contrario, lástima que se va tan rápido el tiempo, ¿no? Muy rápido. Este tema es apasionante y pudiéramos durar horas y horas hablando anécdotas y cosas que pudiéramos, y siempre estamos para aprender. Muchas gracias. Gracias y nos vemos la semana que viene, ya sabes, su programa Familias de Éxito. Hasta luego, gracias. La maestra de Moniquita, mi nieta, les leyó a sus alumnos una bella historia sobre un pajarito que se rompió un ala. Ya en la casa, Moni me preguntó, ¿por qué el pajarito no pudo volar más alto, abue? Un amiguito de la escuela se fracturó una pierna, fue al médico y ahora puede caminar de nuevo. A lo que yo le respondí, cuando a los niños se les rompe un hueso, se curan enseguida, porque los médicos pueden entablillar, colocar clavos o incluso operar si hace falta. Después los huesos de la persona sanan bien. ¿Por qué no podemos cuidar a los pajaritos de la misma forma?, preguntó Moniquita. Podemos hacer algo cuando lo encontramos, pero a veces las alas sanan torcidas y el ave ya no puede volar más alto, le respondí. Ser abuelo es una de las experiencias más maravillosas que la vida puede regalar a una persona. Jugar con los niños, a quienes se reconoce como propios porque forman parte de nuestra descendencia, es algo que lleva mucho de aventura y agrega un sabor especial al diario vivir. Un nieto hace renacer en los abuelos al niño que llevamos dentro, que no habíamos recordado desde hace mucho tiempo. El despertar ese sentimiento nos hace ver lo maravilloso que tiene una mariposa o el color cambiante de una burbuja de jabón. Qué privilegio tan grande es ser abuelo. Y cuando logramos sembrar en la vida de los nietos valiosas enseñanzas con la sabiduría de Dios, lograremos que lleven en su corazón los mejores recuerdos. Dice la Biblia que los nietos son la corona de los abuelos y eso los convierte en el mejor regalo de Dios en los años dorados. Si usted, al igual que yo, quiere fomentar en sus nietos los valores eternos de la palabra de Dios y no sabe cómo hacerlo, venga con nosotros, con gusto le guiaremos en su caminar con Dios y así estará contribuyendo a formar una familia de éxito.